el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Aquel caso famoso, la Operación 13. Ha tenido esto varias reacciones inmediatas por parte de varios sectores de la sociedad dominicana y de manera específica algunos sectores de la oposición política que le ha indilgado responsabilidad en torno a esto al partido de gobierno y de manera específica al presidente de la República. Y cuando uno ve intervenciones incluso de dirigentes políticos que hacen este tipo de comentarios a la prensa, uno se pregunta de figuras que han pernotado durante muchos años alrededor de la política nacional y que uno asume que antes de fijar una postura, una posición, se asesoran. Se asesoran con los temas a tocar y a tratar, pero sobre todo se asesoran con los casos en cuestión de manera puntual. Relatado de otra manera, como quizás ciertas personas no lo han relatado, la Operación 13 tenía alrededor de unos 10 personas sometidas a la acción de la justicia. De esos 10, donde se incluía el director, el gerente general de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, conocido como Luis Dicent, y que se le había imputado como el cabecilla en ese expediente acusatorio que el Ministerio Público había depositado ante el tribunal y que en un juicio de fondo esto recibió una condena, una sentencia, donde 8 personas fueron sentenciadas. 2 personas donde se incluye al ex director fueron descargadas. Sin embargo, hay que, y como decía, hay que ubicarse en lo que ese Ministerio Público depositó como elementos probatorios en este proceso a cada uno de los y las, porque hay una chica, imputados en este caso. Y por ejemplo, una de las pruebas que se presentó en el tribunal y que fue la única prueba que sobre la base de lo cual se retenía la responsabilidad penal de Luis Dicent, era que Luis Dicent se encontró en un ascensor con una de las personas que fueron condenadas. Y ahí Luis Dicent le comentó que una persona se le iba a acercar para hablarle de algo. Simplemente. El modelo adversarial o acusatorio, que es el que nosotros tenemos como sociedad dominicana, subsume en él de que el órgano investigador tiene que aportar las pruebas necesarias a cargos y descargos que puedan retener la responsabilidad penal frente a un proceso de una persona. El hecho de que yo les refiera a una persona de que alguien le va a hablar, alguien le va a comentar, ¿en qué puede retener eso la responsabilidad penal de alguien? El Ministerio Público, la persona de Wilson Camacho, establece posterior a la decisión de que esta decisión la van a recurrir en apelación. Sin embargo, de entrada uno dice, ¿van a aportar elementos nuevos en una apelación? Bueno, el elemento o lo que dan lo que dan motivos a un recurso de apelación son sobre la base de violaciones de tipo procesal y de tipo constitucional o de tipo de valoración de pruebas que el tribunal ACO no valoró al momento. Sin embargo,
Sin embargo, en prima fase, la única prueba retenida a Louis Dicent es simplemente una declaración de una conversación que sostiene con uno de los imputados que sí fue condenado porque a él sí se le retuvo participación directa con lo que había sucedido. De ahí que salir a decir que sobre la base de acuerdos políticos se le ha dado beneficio en una sentencia a una persona que había sido sometida a la justicia y que no se le probó participación alguna, es un acto muy bajo. Es un acto muy bajo y no se ubica a la altura de lo que debe ser el debate y sobre todo a la altura de lo que es el proceso penal en este país. No podemos ir por ahí diciendo que Giovanni habló con fulano y que porque Giovanni habló con fulano, si fulano mañana cae preso, Giovanni tiene que ver con eso. O por la condición de mi condición, por la condición que ostento yo como gerente de una dependencia, el hecho de que mis subalternos hayan hecho alguna situación que riña con la ley, yo necesariamente tengo que saber lo que sucedió ahí y yo tengo participación ahí. De ahí a que nosotros tenemos una justicia podrida, como se ha querido vender, unos jueces que se venden, como se ha querido vender, unos fiscales que no investigan, como se ha querido vender, creo que es una falta de respeto grave de mucha gente que incluso sí deberían estar siendo sometidos. Sí deberían estando sometidos, porque aquí lo que sí está demostrado es que hemos tenido jueces responsables y que cuando ha habido que someter y condenar a muchos, se ha hecho. Y cuando no ha habido, como es el caso y de manera específica del señor Louis Dicent, que no se le pudo retener ninguna participación, escuche bien, no se le pudo retener porque no se aportaron pruebas suficientes que retengan la responsabilidad penal de Louis Dicent, más allá de unas simples declaraciones que da una persona incluso interesada en el proceso. A mí me da pena. Está bien. Una persona incluso interesada en el proceso. No, doctor, esto no es cuestión de pena, es una cuestión de realidad. Porque tú no me puedes llevar a mí allí, porque entonces, ¿por qué estamos exigiendo un modelo de justicia que funcione? Fracasó un modelo de justicia las aspiraciones de este gobierno. Fracasó las aspiraciones de este gobierno a desentar la justicia, Xavier. Fracasó. Doctor, es que el gobierno, pero eso es lo mucho. Es que el gobierno, hasta Dios lo ve, por Dios. Es que el gobierno de la República. A Milagros Ortiz Bosch, pese a los escándalos que se han estado escenificando en materia de corrupción en este país, hablar más. ¿Acaso tú has visto a la encargada de ética del gobierno, de los escándalos que se están dando en este país, en algunas instituciones, hablar? Por Dios, Xavier. No solo eso. Lo dijo los otros días para que tú lo sepas, para concluir, que tú sigas. Gracias por haberme permitido. Emmanuel Esquea Guerrero dijo los otros días que para lo que se está cursando en la justicia en materia de corrupción, que él pensaba que eran muchos los de los gobiernos anteriores, se equivocó porque no hay corrupción. Pero mire, doctor, mira lo que pasó brevemente, recientemente, a esta muchacha, Luz del Alba, ¿qué se llama? La que era ministra de la Juventud. La quitaron del ministerio por una supuesta corrupción y el presidente le da un decreto y la hace vicecónsula en España. Entonces, ¿de qué corrupción tú me estás hablando? Mira, y el doctor decía algo. Si nosotros estamos hablando de la no injerencia de la clase política en la justicia para una cosa, tampoco debemos exigirla para otra.
A lo que más debemos aspirar los dominicanos es a que la clase política no tenga bajo ningún concepto, injerencia en la clase, en el sistema de justicia de este país. ¿Qué pasa? Porque cuando esto se produce, se permea y llegamos a tener lo que hemos tenido en décadas anteriores. ¿Qué es lo que el hemos Consejo Nacional de la Magistratura? Lo que hemos bueno, incluso yo tengo mi posición en cuanto a eso, que es un consejo político. Entonces, y que se debe aspirar a un consejo más judicial. ¿Y quiénes son quienes eligen las altas cortes? Pero que eso es lo que. Pero y entonces pero mis críticas, claro. Pero escúchame, mis críticas respecto de ese consejo ha sido que ese consejo debe ser más judicial que político, porque más de 6 personas, de 10, de 9, que integran el Consejo de la Magistratura son políticos. Entonces no diga que no hay injerencia política en la justicia. Ahí se te cae el discurso. Tú no me entiendes. Ni te voy a entender. Yo lo que estoy diciendo es que lo que debemos aspirar es a tener un ministerio público, una administración de justicia que tenga mucho menos injerencia de la clase política, y donde debemos aspirar también que ese consejo sea menos político. Ahora tú estás cambiando. Bueno, tú puedes ver el video ahí. Ahora bien, Xavier, Wilton, es que ese consejo de la magistratura no es nuevo, es viejo. 94. Y si ha sido político, si es político ahora, lo fue en el 96, en el 97, 98, 99, en el 2000, y lo está haciendo en el 23. Estamos de acuerdo. No es un asunto nuevo, porque discutir algo y decir, no, porque son unos políticos. Bueno, pero debió discutirse antes también. Es un mismo hay que ser patrón. justo. Es un mismo patrón que se ha seguido siempre. Entonces, ¿por qué acentuarlo tanto ahora y en aquel momento no se veía cuando también fueron favorecidos? Doctor, fueron favorecidos Luis Inchausti, Félix Bautista y otros. Diandino Peña, Víctor Díaz Rúa, Bautista, y fue favorecido Chu Vázquez. Todos. ¿Entiende? Que son de este gobierno. No es ahora, no, que hay que verlo. Hay que verlo de allá para acá. Pero yo lo que quería era refutar a Xavier por el hecho que él dice como que lo que pasó con Dicen fue aplicado al buen derecho. No, espérate un momento. Claro lo que que pasa, sí. Escúchame, Xavier, déjame yo, porque hay una cosa. Mira, un asunto es la aplicación de la ley bajo la égida de las pruebas, de si las hay o no, y si hay pruebas presentadas, si fueron recogidas conforme lo establece la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. Porque eso no es un asunto de los jueces. Los jueces son terceros imparciales en el proceso. Quien tiene que profundizar sus investigaciones y presentar las cosas como son, respetando los preceptos legales del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República, es el Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público al juez como tercero imparcial no le lleva las pruebas para condenar a una persona, los jueces, aunque esa persona sea culpable en el fondo, pero no lograron demostrárselo con las pruebas aportadas, no tiene más nada que hacer. Pero Camacho dice que descargarlo y ponerlo en libertad. Doctor, eso tiene mucha. Camacho dice tiene muchas aristas, doctor. Yo se lo puedo. Pero Camacho es Ministerio Público y es parte interesada. Pero él no va a decir él dice que él presentó las pruebas. Tú debes ver si la recogió bien. Tú debes ver el dictamen. Hay algo. Es una parte técnica, pero también esa parte técnica la gente debe saberla, porque el derecho, escúchame, el derecho para mí, siempre yo he entendido que hay 3 verdades. Lo que realmente ocurrió, la parte mediática y la parte sentimental. Hay un ámbito. Escúchame, Giovanni, escúchame un momentito. La parte sentimental obedece a que si es un familiar mío, aunque haya cometido el hecho, yo siempre voy a creer, voy a querer y voy a propugnar porque no lo condenen, porque es una parte sentimental. La parte mediática es la que decimos los comunicadores,
que muchas veces no son abogados y no entienden la parte técnica. Ahora, la parte de la realidad es cuando se presentan las pruebas y realmente se logra demostrar de que esa persona cometió ese hecho. Hay una parte, esa es la verdad jurídica. Espérate, Iván, yo alcé mi voz primero que tú con eso de lo del permíteme brevemente. Lo que pasa es que es en ese mismo hilo que lo voy a decir. El doctor habla del tecnicismo. El tecnicismo tiene mucho que ver también con la consideración de los jueces. Los jueces son seres humanos. Y en una ocasión yo escuché en una conferencia magistral al magistrado Jorge Subero Isa que en la decisión de los jueces descansan el futuro, la libertad del hombre que está ante él. Y por eso se habla de jueces venales, por eso se habla de jueces corruptos, y por eso se habla también de jueces que toman sus decisiones independientemente de lo que diga el tecnicismo de acuerdo a su íntima convicción. Entonces, es que eso no ha desaparecido. A mí no me vengan con la de que el Ministerio Público no demostró. La sociedad dominicana, al momento de lo que ocurrió en la Lotería Nacional, estaba totalmente convencida, estaba totalmente por el bochorno que se armó a nivel no solamente de los medios, por la gravedad de la situación. Entonces eso implica, doctor, esa decisión muchas veces cobarde, muchas veces temeraria, muchas veces de convicción, una frustración a las aspiraciones de un pueblo que ha estado exigiendo la transparencia. Ha habido una frustración en ese sentido. Es que el grado de culpabilidad de un individuo no se determina. Pero doctor, no se determina por presunción. Ya yo le dije, los jueces están gobernados por varias condiciones. Pero le dije lo de Subero. Néstor, lo que Néstor, hay algo que hay que destacar acá, que es muy importante, que es sobre lo que plantea Néstor y lo que plantea Lino. Y es el tecnicismo de la prueba. Hay casos que se llevan a la prensa, que muchas veces la persona le cambia lo que el tecnicismo. Muchas veces esos casos que suenan tan grandes y que muchos volúmenes de hoja, faldo de expediente, pierden el control en la forma de que fueron obtenidas esas pruebas. ¿Qué pasa? Hay un juez que es un filtro, que esas pruebas que uno la ve, a mí me convencen muchas veces en la prensa. De forma mediática te convencen. Ahora, como uno no es abogado de su caso, uno se va enterando que muchas de esas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal. Y ese juez del filtro, que tú sabes, Lino, el juez control, ese juez de instrucción, cuando esos abogados que son técnicos contrarios y que son abogados del imputado, plantean, no, ese fiscal obtuvo esa prueba de manera ilegal y van cada una siendo destruidas. Van desapareciendo del expediente y es por eso que luego aquel que no es abogado, que simplemente es un espectador de la grada, dice acá, pero ¿cómo es posible que en principio me dijeron que habían cientos de pruebas y esta persona sale en libertad? Es por eso, porque muchas veces los fiscales llevan los casos a la prensa. Pero precisamente... Ahora permíteme, en lo que dice Néstor, de la íntima convicción que no ha desaparecido, desapareció fue el término. Sana crítica. La sana crítica existe, Lino, hermano. Claro. Y esa sana crítica le permite a ese juez, cuando encuentra dos balanzas, ven acá, pero esta persona, oye, la sana crítica pierde el valor de la ley y entra lo que es el ser humano. Y ahí es que entra ese juez que, olvidándose de la ley, asume su control personal y aplica la sana crítica, que es lo mismo que la íntima comisión anteriormente. Y es por eso que un abogado hace unos días decía que le gusta más estudiar la jurisprudencia que la ley. Y tiene razón, porque la ley muchas veces se oculta y que uno desconoce. Cuando tú estás en el tribunal, te aparece un abogado. No, esa ley que tú estás aplicando ya fue desnaturalizada por la jurisprudencia. Y ahí mismo se caen los casos. Y es lo que dice Néstor. Y digo yo muchas veces, que los casos cuando se llevan a la prensa mediáticamente, uno se entera de... yo he visto casos que lo llevan por cajones.
la prueba y luego el tribunal la va desconociendo y ya quedan 2 pruebas. Y con esas 2 pruebas tú no vas a condenar a una persona. Pero con relación a lo que decía Néstor ahí, necesariamente hay que intervenir. El hecho de que yo sea mencionado en un caso de corrupción y que eso se le dé publicidad y publicidad y publicidad, y un juez cuando observa mi expediente dice, pero aquí no hay prueba, ese juez, que el término juez es precisamente usted ser justo al momento de valorar ese expediente, me va a condenar sin una prueba, porque solamente la sociedad dominicana ha comentado que yo soy un corrupto. Debemos empezar también a hacer conciencia en ese sentido. Aquí hay una sociedad de mucha gente que está en las redes que ni siquiera sabe escribir, que anda por ahí destruyendo morales. Y por el hecho de que eso comenten en redes, yo soy un corrupto. No, hay que probármelo en un tribunal. Vamos a la pausa, llévatelo.